Bienvenidas, queridas amigos y amigos, a bienvenidosvenezolanos.com en Florida Opina con Alexis Ortiz. Hoy vamos a conversar sobre materias internacionales, sobre todo la suerte de los millones de venezolanos que han tenido que huir del país por la pesadilla creada por la narcodictadura castrochavista. Para hablar de esta materia que es tan dolorosa, tan desgarradora, hemos invitado a un venezolano bastante competente para este tipo de temas. Él es actualmente el responsable de la unidad para los migrantes, para la gente de la diáspora, para los venezolanos en condición de destierro, de refugio, de cualquier modo, de la Comisión de Relaciones Exteriores del gobierno legítimo del presidente Juan Guaidó. Esa Comisión de Relaciones Exteriores, como ustedes saben, está presidida por el diputado Julio Borges, líder de Primero Justicia, expresidente de la Asamblea Nacional y una de las figuras más emblemáticas de la oposición venezolana. Bueno, la persona con que vamos a hablar es Óscar López. Óscar López tuvo una gran carrera en la democracia venezolana, un gran luchador en la resistencia contra la narcodictadura, y además él fue un funcionario público, de esos funcionarios públicos, esos servidores públicos eficientes, útiles y decentes. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias, Alexis. Un placer de verdad por la invitación y bueno, siempre es grato hablar contigo y conversar de tantos temas, ¿no? Así es, hermano querido. De tantos temas que nos agobian y nos oprimen porque realmente vivimos en opresión. Claro que sí. Ahora, la primera cosa que yo te quisiera preguntar, mi querido Óscar, es lo relativo a por qué ustedes en la unidad que tú coordinas prefieren utilizar el término migrante en lugar de diáspora. Te explico. Diáspora, migrantes, diáspora y refugiados. Son tres términos. El que nosotros quisiéramos usar realmente es refugiados, porque los refugiados tienen una connotación legal para los países receptores. Y la OEA y la ONU y la Asamblea Nacional hicieron un acuerdo de que los venezolanos son refugiados a los que nos vamos, a los que se han ido, ¿no? Sea por la causa que sea, porque los venezolanos se han ido, unos perseguidos, otros porque las condiciones del país por salud no se las ofrece el país, y la mayoría por la falta de oportunidades y de tragedia humanitaria ratificada en el informe de la comisionada de los derechos humanos Bachelet el año pasado y ratificada casualmente hoy otra vez en el segundo informe que se presenta mañana en la Asamblea de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Diáspora es por una razón específica. Cuando tú hablas diáspora, sociológicamente tiene un significado y legalmente tiene otro significado. Diáspora pudiese ser un término para los venezolanos, pero la diáspora puede volver a su país. Mientras que los migrantes, ¿qué hace un migrante? Se va y busca acogida en un país receptor. En el momento de ahí, entonces, ¿qué solicitan? Tú no estás viniendo por una visa de inversionista, tú no estás viniendo por una visa de estudiantes, sino que tú estás viniendo a pedir asilo. Y cuando tú estás pidiendo asilo, los asilos son por razones humanitarias. Entonces, inicialmente se había hablado de diáspora y posteriormente hemos cambiado a migrantes porque tuvimos un revés. Justamente la semana pasada fue el Día Internacional del Refugiado y se hizo toda una laraca y la ONU, a través de su agencia que lleva todo el tema de refugios y de migrantes en su informe que saca trimestralmente, le dio a los venezolanos una categoría que se llama migrantes desplazados venezolanos. Una categoría que no se la han dado a nadie, sino a la migración colombiana en su momento. Y después nosotros lo reclamamos, porque ese informe nos perjudica, sobre todo aquí en los países de América. Porque en Europa el refugio es más fácil, digamos, de ser otorgado, y las condiciones de esos países son, digamos, favorables para la cama, porque el que por más
que no consigas trabajo, por más condiciones mínimas económicas y de estabilidad que tú tengas en un país, tienen refugios. Mientras que en América Latina y América, en América en general, lo han tenido la mayoría de los venezolanos, somos ya 5 millones y pico, y esto tiene que verlo con dos etapas, antes del COVID y después del COVID. Claro. Antes del COVID, y teníamos muchos gobiernos aliados en América, teníamos Argentina, teníamos Perú, no teníamos Ecuador, ahora tenemos Ecuador y Bolivia, y esos países han recibido, digamos, el segundo lote, porque digamos el desplazamiento migratorio de estos refugiados, de los venezolanos, ha sido en 3 etapas. Una primera que se fueron hace muchos años, bueno, oportunidades de estudio, académica, y están estabilizados. Después vino una segunda etapa de profesionales, que era una migración, digamos, calificadísima. Y después, o sea, que bueno, que los países le abrieron las puertas como Canadá, los médicos, o sea, por carreras incluso. Entonces la gente tomó esas oportunidades y se fueron. Pero cuando siguió arreciando la situación y, digamos, endureciéndose el vivir, que ya no se convierte en vivir, sino en sobrevivir en una tragedia humanitaria sin precedentes. Entonces la gente empezó a salir y somos ahora, el número de desplazados no se veía en el mundo desde Siria. O sea, imagínate con quién con qué tragedia nos estamos comparando, ¿no? Porque es insólito, en Siria hubo una guerra. Era una guerra, y aquí no es una guerra, aquí lo que hay es un gobierno victimario de su pueblo, que ha acabado con el pueblo, con la economía, con la sociedad, con la familia, con la gente, y con el país, solo por mantenerse en el poder. Bajo lineamientos, y aquí se habla, por cierto, en estos días es el Día de la Independencia, yo digo, aquí no hay independencia, aquí nosotros tenemos que celebrar utilizar la celebración del Día de la Independencia para reclamar la ocupación que tenemos, pues estamos ocupados por Cuba, por Irán, por China y por Rusia. Entonces, evidentemente, en Turquía, se me olvidaban esas otras joyas, porque son puras joyitas, ¿no? Entonces yo digo... y el narcotráfico, bueno, y el terrorismo musulmán. Pero es que cuando ya tú dices los socios estratégicos de ellos, sí, y quienes votan con ellos en la ONU, son los dueños de los carteles internacionales. Esto es una delincuencia organizada internacional, que está, mira, a nivel de drogas, a nivel de terrorismo, tenemos células de terrorismo. Entonces eso digamos, permeó a la sociedad venezolana, acabó con la economía, acabó con la salud, acabó con la educación, y la gente salió en estampida, que salían caminando, y llegan caminando. Lo de Colombia es una tragedia, lo de Ecuador es una tragedia, lo de Perú es una tragedia, porque es donde llegan más rápido, a Brasil. Pero entonces, claro, eso antes COVID tomaron medidas y bueno, porque eso es otra cosa, teníamos una tragedia ya que no había papeles, no daban los pasaportes, entonces no podías legalizar tu estatus porque la documentación estaba vencida o no la tenías. Entonces han tenido los gobiernos que hacer excepciones dentro de sus normas migratorias, de extender la vigencia de un pasaporte vencido en Venezuela porque no hay forma de sacarlo, no hay forma de obtenerlo. Entonces, claro, ese tema nos da la razón de llamarnos migrantes, porque diáspora es una cuestión que se mueve, que se desplaza por condiciones o por una razón específica. Aquí no, aquí esto es una tragedia peor que una guerra, y después vino para complemento, que ha puesto al mundo de cabeza el tema de la pandemia del COVID. Entonces estos países de América que nos habían recibido con tanto beneficio, y la gente de manera informal, porque no se habían podido incorporar todos al mercado laboral formal. Pero además del COVID, que es un agravante, la verdad es que es duro para las economías de países que han intentado ser solidarios con nosotros resistir el aluvión de venezolanos que han llegado. Es que claro. Llega el caso de Argentina, Chile, Ecuador, Perú. Colombia, Colombia. Los colombianos han sido... Ecuador, 500.000 personas. Ecuador, 500.000 personas. Estamos hablando de casi 400.000 en Perú. Entonces, claro, y las situaciones, primero políticas, en algunos se han complicado y en otros las economías eran débiles. Con esta pandemia, ¿qué sucedió? Bueno, le colapsa el sistema de salud, le colapsa. Entonces tenían trabajadores de grupo informal, sus connacionales, y ahora vinieron los de nosotros. Y te tengo que decir que, bueno, que a pesar de que nosotros ha habido ayuda, ha habido atención, pero es insuficiente, porque tú no manejas un presupuesto. Les pasó, Oscar, el viejo refrán de que éramos muchos y parió la abuela. Totalmente. Entonces imagínate cómo hacen los países, ACNUR hace las ayudas.
Y hemos tenido iniciativas, por lo menos hubo una iniciativa desde el del ministro Borrell hace poco, que hubo una conferencia de países donantes y se logró un valor importante. Pero entonces esas, digamos, esas conferencias, la gente cree que eso se da y se otorga y te van a llegar a un depósito al mes para que pagues tu desalojo de la casa que ya estás en situación de calle. Por eso cierto, no existe. Eso no existe y me interesa explicarte esto. Fíjate no? Que entonces... Eso que están ahí, la cantidad que se, digamos, recogió ahí, muchos países tienen la intención de los bancos que se pusieron ahí a pedir el préstamo para darlo a la ONU, porque la ONU a través de ACNUR es que lleva eso y se lo entrega a los gobiernos de los estados receptores. Y ahí viene el problema, porque si tú entregas eso en un país que tiene una economía sana y que no tiene este problema, cuando tú se lo entregas a un país que también tiene situaciones de gente que se han quedado también por desalojo y desempleo, entonces tienes los tuyos, empiezan los temas, ¿por qué se lo voy a dar a los venezolanos? Aunado, entonces se incentiva el tema de la xenofobia. Además, que ese dinero se perdería en la corrupción y en el sectarismo de la narcodictadura. No, es que eso no va, es que no va al Estado de allá, va a los estados receptores de los migrantes. Pero, mírate, el presidente de Perú que tiene esa tragedia, la mitad de su población era economía informal, y ahora tiene a los venezolanos también. El presidente de Chile. Y le tienes que agregar un elemento nuevo, los varados, que eso es otra tragedia, la gente que estaba afuera. Bueno, porque también eso era una solución, porque toda esa gente los mantenía, ayudaban, porque Venezuela se dolarizó y ayudaban a vivir a sus familias, a sus hermanos, sus abuelas, sus padres, y llegaba aquel dinero y reciclaba y movía por lo menos para que esa gente pudiera comer. Ahora son doble las tragedias, porque se vuelve a la tragedia inicial los que ayudaban y a la tragedia actual de que tuvieron que cerrar las empresas, los eran trabajadores informales, no reciben ningún arreglo, no tienen ninguna estabilidad laboral. Y es una tragedia. Entonces, una tragedia terrible. Y la burocracia de esos organismos internacionales es muy complicada. Evidentemente ha habido organizaciones y estamos tratando de hacer un sentido de comunidad para cerrarte la idea y ayudando, pero es insuficiente cualquier ayuda. Fíjate que ahí decían que serán 2.000 millones, que esos no son 2.000 millones porque, como te digo, hay préstamos de banco y mientras que los tramitan. Para Perú nada más se estimaba para 3 meses 1.600 millones para los venezolanos. A los venezolanos que están en conseguirles no viviendas, sino refugios, comida, atención y condiciones sanitarias favorables. Es de verdad un tema muy complejo. Es complejísimo, sí, tienes toda la razón. Me gustaría, Oscar, que hicieras un comentario sobre el informe que va a presentar mañana la responsable de Derechos Humanos de la Organización Nacional del Estado de Naciones Unidas, ONU, la señora Michelle Bachelet, la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Mira, esto tiene una gran importancia porque, digamos, todo el mundo desconfiaba de que iba a ser una labor objetiva, de que iba a ser una labor y le acusaban incluso gente de nosotros que iba a ser parcializada, que era poco seria. Y el año pasado, ella manda a la comisión a Venezuela, hacen el informe. ¿Cuál es aquel informe? Fue que ella devela y le da el certificado de la tragedia de la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela y hace que los movimientos políticos que tienen la gente del gobierno aún en la ONU, ellos querían que ese informe no pasara, no lo pudieron. Entonces ahí ella destaca la desnutrición. El del año pasado sobre todo es más social y más la gente. Y entonces este año que toca otra vez, ellos se movieron para que ese informe no se discutiera mañana, que lo sacaran de agenda, el segundo. Y ella logró no solo ratificar los estándares de alimentación, desnutrición, acceso digamos, por la inflación, acceso a una vida digna, salud. No tienes ningún acceso a los derechos fundamentales y le agrega el derecho a la libertad. Entonces empiezan, y ella cita desde el año pasado, que tuvo mucha presión y no pudieron incluir muchos factores, libertad de expresión, ejecuciones extrajudiciales, torturas, muertes en manos de encarcelados injustamente secuestrados por el régimen, muertos en manos de ellos, y casos específicos con pruebas. Entonces, en este informe, y para remate,
agregan en estos últimos días, porque ellos ahorita están un poco desatados, como un poco desordenados en su tragedia de querer, la tragedia para Venezuela y el disfrute de ellos de mantenerse en el poder, de toda esta barbaridad que hicieron con el CNE, que establecieron sí, agregan a sus disparates, agregan esta farsa electoral. Danos un claro, comentario sobre esta farsa electoral. Entonces tú dices, bueno, tenías toda la tragedia, la crisis humanitaria grave. O sea, nosotros nos podemos comparar, yo no sé, con Kenia, son unas cosas lamentables, el ingreso per cápita por un venezolano, los niveles de desnutrición del venezolano, eso es una tragedia. Ya la gente está ni siquiera sobreviviendo. Yo creo que ya es un milagro que amanezcas vivos todos los días. Entonces le agregas toda la crisis política, le agregas toda la crisis moral y vienen con esto que entonces ellos deciden saltarse a la torera, la legítima Asamblea Nacional, para escoger un CNE que es la que le corresponde por Constitución, y lo determina el Tribunal Supremo de Justicia, que como le dicen que es un bufete pues, del régimen, es el bufete del régimen, y te lanzan un Tribunal Supremo que llamaron a todo el mundo y le ofrecieron plata a todo el mundo. O eso por cierto, el señor que ofrecía la plata, ahorita el banco está trabajando las sucursales, porque el central está preso allá en Cabo Verde. Ese era el jefe de esa mafia que corrompió, que hizo corromper, pero afortunadamente están investigando también al ejecutor directo de esa compra de voluntades, que parece que era David de Lima. Bueno, David de Lima, él desde hace tiempo, él fue cuando empezó, él es como el corredor de SAA. ¿Sabes? Él es el que lleva el dinero, llama, ofrece, entrega, y lo están averiguando porque evidentemente ellos compraron algunos de miembros de algunos partidos de Primero Justicia, de Voluntad Popular, de UNT y de Acción Democrática, porque ya Copey, ese era un tema que ellos te pusieron un Copey aparte hace años, porque a ellos no les bastó construir con algunos fantoches que se dicen dirigentes, que no fueron dirigentes nada porque son recientes y no han tenido ninguna lucha por el pueblo venezolano en ningún sitio, ningún estado, no tienen asidero, no tienen responsabilidades frente a la gente, no han tenido. Y entonces ellos ya tenían una oposición y lamentablemente cayó mucha gente que también que tenían de vieja data política, que tú dices, oye, y no es por la vieja data, sino que por vieja data deberían ser más maduros y responsables y honestos e integrales. Es una vergüenza, gente que en algún momento fueron amigos de uno, que yo digo, bueno, yo de verdad, mis amigos cada día los reduzco más, porque yo saco de mi círculo de mis amistades a quien pierde los valores. Claro. Y más en un momento de esto. Entonces eso fue una primera tanda, y ahora vinieron estas remetidas porque ellos quieren poner sus elecciones. Bueno, ya fijaron sus elecciones para el 6 de diciembre. Van a participar esas elecciones han tenido un rechazo mundial. Bueno, es que lo que te iba a decir, ellos hicieron eso y el rechazo salió el Grupo de Lima, salió el Parlamento Europeo y fueron, ahí la OEA. La OEA, incluso cuando el Parlamento Europeo lo hace esta semana, ellos cometen el grave error de pedirle en 72 horas que la embajadora de la Unión Europea abandone el país. Pero se echaron para atrás, ¿no? Sí, pero lo más gracioso es que son locos, porque tienen el espacio aéreo y ¿cómo va a salir ella? Un avión de papel, tienen el espacio aéreo cerrado, entonces le estaban ofreciendo un avión, yo ya no me monto porque son unos asesinos, son capaces de matarla, ¿sabes? Porque estamos hablando de asesinos. Entonces, hoy empezaron a moverse porque eso fue una respuesta a dos cosas, a presionar por lo de SAA y respuesta a las sanciones que le habían impuesto a ese primer grupo que te estoy hablando, donde están un poco dirigentes viejos, donde están y algunos de los que habían sacado de los partidos. Y ahora vienen un segundo grupo de sanciones, donde están metidos todos estos que están ahorita en este CNE. Ahora fíjate me quedó más que echar para atrás. Oscar, querido, vamos a cerrar, que nos queda un minuto, explicándole a la gente, hermano querido, cómo hace cualquier venezolano que quiera beneficiarse de información o servicio de esta unidad de migrantes o refugiados que a ti te toca coordinar. A través de las redes de las embajadas del gobierno legítimo del presidente Guaidó. Y te escriben ahí y los embajadores tienen, o sea, no hay una embajada, digamos, no hay un servicio consular, porque evidentemente es un gobierno particular, porque por todas las condiciones en las que estamos, pero ahí hay un servicio consular y ahí se hacen medidas.
a nivel general, nosotros estamos tratando de conseguir la condición de refugiado para todos los venezolanos, porque eso nos facilita el tema de las documentaciones, el tema de la aceptación por los países receptores, y además el poder canalizar con organismos, digamos, internos, las agencias de la ONU, OIM, ACNUR y fundaciones, porque hemos hecho una gran comunidad de los venezolanos, las ONG que trabajan a favor de los venezolanos, porque muchas trabajaban, pero hacia allá, pero las internas. Y estamos a la orden y tenemos los correos de todas las embajadas y a través de ellos, pues, el canal institucional y nosotros tramitamos. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias, mi querido Oscar López, responsable en la Comisión de Relaciones Exteriores del Gobierno Legítimo de Juan Guaidó de la relación y los servicios con los refugiados, la gente de la diáspora, los migrantes venezolanos, que son millones. Muchísimas gracias, Oscar. Dios te bendiga y la Virgen del Valle. Amén. Bueno, y a ustedes, queridas amigas y amigos, muchísimas gracias por haber tenido la paciencia y la amabilidad de escucharnos y vernos.